Coyihuay. O más conocida como la secta de Antares de la Luz. Su líder, justamente. Absolutamente. Este hombre se hizo famoso nacionalmente hasta el día de hoy. Incluso podría ser considerado una especie de referente del mundo sectario en Chile. Nunca deja de llamar la atención cuando damos cuenta de que la policía desbarata a uno de estos grupos. No deja de llamar la atención por la forma en que actúan, por la forma en que se desarrollan organizacionalmente. Y lo que más llama la atención es el poder que estos líderes tienen sobre esta gente. Hoy día en Mentes Peligrosas vamos a analizar precisamente cómo funciona la cabeza de Ramón Castillo Gaete, cómo funcionó esa mente, cómo se fue germinando en el tiempo, cómo lograba manipular conscientemente a sus discípulos. Porque llama la atención en particular de esta secta, la secta de Coyihuay, y que todos sus integrantes eran personas con estudios, educadas, con acceso a dinero. Hablamos de personas que eran, entre comillas, instruidas. No cualquier persona que eran gente que estaba en la calle botada, que no tenía a nadie, pero ellos igual cumplían cierto perfil. Y en esa medida, por Dios que llama la atención. Más aún cuando las últimas cifras que ha entregado la Policía de Investigaciones respecto precisamente de la persecución de este tipo de delitos, habla que más están identificados en Chile alrededor de más de 20, no deja de llamar la atención. ¿Y el sacrificio humano es común en estas sectas o no? Porque en este caso estamos hablando del sacrificio de una guaguita de 2 días. De 2 días. Que buscaba el equilibrio espiritual, se escondía una de las mentes más peligrosas que hemos visto en nuestra historia policial. Había llegado Natalia, me pasó la cinta y me dio las órdenes de ir donde Natalia y que Natalia desnudara la guaguita, que la amarrara y la amordazara. Se trata de Ramón Castillo Gaete, o como usted lo recordará, Antares de la Luz, el hombre que se autodenominó Dios en la tierra. Junto a la psicóloga forense y analista Margarita Rojo, trataremos de entender cómo funciona la mente de este líder sectario y cómo logró manipular la conciencia de todos sus seguidores que hasta el final lo acompañaron en su misión divina. Porque cualquiera de nosotros puede ser un criminal. Comenzamos con un hecho macabro, demencial, que supera cualquier delito del que hayamos podido informar. Se trata del primer sacrificio humano de nuestra historia y la víctima, un niño de solo 3 días de vida. Año 1977, diciembre. La fecha en que nace un hombre que años más tarde protagonizaría una de las historias más crueles de las que jamás hayamos conocido y donde su mayor víctima fue un recién nacido que terminó calcinado en un horrendo ritual de sacrificio. Ramón Castillo Gaete, quien efectivamente se autodenominó Dios en la tierra, se hizo tristemente célebre con su nombre espiritual, Antares de la Luz, transformándose en un doloroso referente sectario. Cómo de un hombre llamado Ramón pasó a transformarse en un verdadero monstruo denominado Antares. Nunca me mostró indicios ni rastro de que tuviera estos tipos de personalidades. Yo tenía una imagen totalmente diferente de él, de una persona normal dentro de lo que se le puede llamar. ¿Qué pasó por la mente de este hombre que aseguraba que el hijo que tendría sería el anticristo y que la única manera de salvarse del fin del mundo era deshacerse de él? Tal como lo escucha, Antares de la Luz lideró y protagonizó el primer sacrificio humano del que existe registro en nuestro país. Es peor, la pequeña víctima de solo 2 días de vida murió en manos de este líder sectario que resultó ser su propio padre. Una historia dolorosa y difícil de explicar.
Ramón era el tercer hijo de Ramón Arquímedes y María de la Luz. Creció en las comunas de La Reina y Peñalolén. Su paso por el colegio estuvo marcado por su gusto al fútbol y siempre estuvo vinculado al mundo musical. De hecho, había realizado numerosas giras junto a un grupo folclórico. No demostraba ninguna actitud. Los de la avenida Peñalolén, los de la toma de Peñalolén. Y lo otro era el grupo de amigos de él, de ahí, de las villas, qué sé yo. Era fanático de la U. Y era fanático de la U, exactamente. Entonces, ¿no? él se comportaba como cualquier muchacho. Él pertenecía a un grupo de scout, pero nosotros, como te digo, nosotros creamos un grupo de scout del barrio, dentro del barrio, con los amigos de todos los pasajes. Era una cosa informal, solamente él nos iba dando pautas, porque él, como estaba trabajando en scout en sí, él nos ayudó, nos dio ciertos consejos, cómo podía ser mejor y todo. Sus amigos lo recuerdan vestido frecuentemente con bufandas y camisas coloridas, nada fuera de lo común. Recién en 1990 viviría un episodio importante. Sus padres se separaban luego de 27 años de matrimonio. Margarita, algo que llama mucho la atención de Ramón Castillo Gaete es que parecía un joven súper normal, común y corriente. Hizo su cuarto medio, entró a la universidad, estudió música, hizo talleres varios, pero de un momento a otro esto cambió por completo. ¿Cómo se explica que una persona normal de repente se transforme en un líder sectario? Es probable, Paula, que esta persona haya tenido en su historia de vida varios episodios y que no fueron detectados. Porque recordemos que ningún criminal se forma de un día para otro. Esta persona puede haber tenido larvada. ¿Qué significa esto? Que estaba en proceso de formación esta conducta psicopática que él podía haber expresado. Ahora, ¿sabes qué? Hay un episodio en la vida de este hombre que va a hacer que aflore su verdadera personalidad. Ese episodio tuvo relación con la etapa en que Ramón Castillo debía cumplir con el servicio militar. Según relató un conocido, cuando fue llamado por el ejército, este hombre le habría pedido a una tía que le extendiera un certificado médico para eximirse. Antares me dio un consejo. Me dijo, tenés que hacerte el loco. El profe me dijo que él se había sacado así el servicio, que cuando lo llamaron le había pedido a una tía de él, que era médico, que le hiciera un certificado. Nunca nos dijo qué decía el papel, pero sí cómo se hizo pasar por loco. Estábamos todos sentados en un semicírculo y se puso a mirarnos y a abrir los ojos como de huevo frito. Dicho episodio, sumado a la incorporación de Ramón al grupo de música andina Amaru, comenzaron a configurar una nueva personalidad en Castillo Gaete. El joven que antes iba de fiesta en fiesta dejó de fumar, de beber alcohol y de consumir drogas. Todo de un día para otro. Si bien sus estudios en pedagogía iban por un buen camino, finalmente nunca se tituló. Porque a Ramón le pasaron una guitarra a los 5 años y nunca más soltó la guitarra. Le encantaba la música. Entonces cuando quedamos todos muy felices y contentos cuando él ya inicia, ya consigue entrar a la universidad y comienza a estudiar música. Y hasta ahí todo bien. Tocaba clarinete, zampoñas, quenas, algunas cuerdas, charango, cosas así, guitarra también. ¿Y era un buen músico? Sí. Conservatorio de la Chile estudió clarinete. Y también es que había una mezcla ahí, estudiaba entre el PEDA y el Conservatorio de la Chile. Pero no sé si logró terminar las carreras, ¿no? Con el grupo musical comenzó a cambiar su comportamiento. Llegaba tarde a los ensayos, se empezó a llevar mal con algunos compañeros, a quienes ya comenzaba a cansar de tanto repetir su conexión con la naturaleza y con entes, a lo que él llamaba seres de la luz. Siempre manifestaba que del ámbito espiritual, místico, siempre andaba como en esa onda de la búsqueda del ser interior y ese tipo de cosas que nosotros, bueno,
era su opción de su locura espiritual. Uno jamás espera este tipo de cosas tan terribles, además. Cada vez aumentaba su conexión con todo lo etéreo, lo espiritual y lo místico. Para muchos, desligándose cada vez más de lo terrenal. Pregunté, como cualquier tío, ¿qué es lo que estás haciendo, Ramón? ¿Qué es esto que estás haciendo? Entonces él me comentó de que él hacía sanaciones y me comentó de que habían seres que se nos metían en el cuerpo. Lo cual, obviamente, me sorprendió. Finalmente, su vínculo con las estrellas lo concretaría a través de su nueva identidad, aquella que se transformaría en el nombre con el que todas sus víctimas lo seguirían y caerían bajo su discurso omnipotente. El impactante caso de la secta de Coyihuay, la historia de Antares de la Luz, la seguimos revisando a la vuelta de comerciales. Si bien sus estudios en pedagogía iban por un buen camino, finalmente nunca se tituló. Porque a Ramón le pasaron una guitarra a los 5 años. Con el grupo musical comenzó a cambiar su comportamiento. Llegaba tarde a los ensayos, se empezó a llevar mal con algunos compañeros, a quienes ya comenzaba a cansar de tanto repetir su conexión con la naturaleza y con entes, a lo que él llamaba seres de la luz. Siempre manifestaba que del ámbito espiritual, místico, siempre andaba como en esa onda de la búsqueda del ser interior y ese tipo de cosas que nosotros, bueno, era su opción de su locura espiritual. Uno jamás espera este tipo de cosas tan terribles, además. Cada vez aumentaba su conexión con todo lo etéreo, lo espiritual y lo místico. Para muchos, desligándose cada vez más de lo terrenal. Pregunté, como cualquier tío, ¿qué es lo que estás haciendo, Ramón? ¿Qué es esto que estás haciendo? Entonces él me comentó de que él hacía sanaciones y me comentó de que habían seres que se nos metían en el cuerpo. Lo cual, obviamente, me sorprendió. Finalmente, su vínculo con las estrellas lo concretaría a través de su nueva identidad, aquella que se transformaría en el nombre con el que todas sus víctimas lo seguirían y caerían bajo su discurso omnipotente. Me llama la atención cómo él se autodenomina Dios en la Tierra, Antares de la Luz, una constelación de las más brillantes. No me puede decir Ramón porque ahora me tiene que decir Antares. Y después me dijo que no lo podía tocar. ¿Qué te puede decir eso de la forma en cómo él se autodenomina? Eso, Paula, tiene que ver con la omnipotencia que él siente. Y esa es una característica tremendamente psicopática. Es decir, además que aparecen, ellos creen, ¿no es cierto? Como esto se ponen por sobre las personas, es más por sobre la idea de Dios. Absolutamente. Para los que creen, ¿no? Hay un sincretismo religioso. Él empieza a unir diferentes elementos de todas las religiones para crear una propia. Ahora, ¿él de verdad cree esto o trata que los demás crean eso? ¿Se lo cree de verdad él mismo? Que ellos teatralizan todo, por lo tanto ellos hacen aparecer como que ellos se lo creen, pero ellos tienen clara diferencia entre lo que es y lo que no es, porque ellos tienen juicio de realidad. O sea, no está loco. No está loco, él tiene conciencia de lo que está haciendo, porque esto tiene una utilidad para su vida, porque muchas veces ellos se hacen pasar por locos o dementes y no lo están. Finales del 2006, y el grupo Amaru viajaba a China, en la que sería una de las últimas giras de Antares, ya que sus compañeros de banda no querían que formara parte de la agrupación folclórica. ¿Por qué lo echaron del grupo finalmente ustedes? Porque tenía un carácter, una forma de pensar muy particular y no iba mucho con la línea nuestra como grupo. Entonces, al tomar decisiones era súper complicado, etcétera, un montón de cosas naturales también, de relaciones humanas. Para que él siguiera su camino, su onda, y de ahí que no supimos nada más de él. Si bien nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que hizo aflorar su verdadera personalidad desde Ramón Castillo hacia Antares de la Luz, lo cierto es que todos coinciden que el viaje a China, sin duda,
influenció para que este hombre comenzara cada vez más a sentirse un sanador, un ser divino, escondiendo detrás de eso un verdadero instrumentalizador de personas. Creo que todo poseía un gran poder de oratoria. Él tenía convencido a sus súbditos de que era la representación de Dios en la tierra. Junto con esto, él comenzó a realizar una preparación espiritual para el fin del mundo en el año 2012, en donde estaban a la espera de que el mundo terminara y ellos fueran los escogidos para sobrevivir. Van a buscar cambiarse los nombres y ponerse nombres que se relacionen con cuestiones de orden espiritual, que se relacionen con el universo, ¿ah? que sean una expresión de fuerza, una expresión de aquello que ellos sostienen estar representando, que la divinidad está con ellos y esa se explica siempre en función de la luz. Comenzaron los intensos ayunos para limpiar su cuerpo. Asistía constantemente a seminarios que buscaban la meditación, la relajación y la búsqueda de la paz interior. Fue justamente en uno de estos encuentros que Antares comenzó a convocar y reunir a los que más adelante se transformarían en un verdadero séquito. Todo gracias a un controvertido discurso que lentamente fue permeando en esas personas. Con las mujeres era bien seductor, o sea, era como una persona bien que sabía manipular la situación, decía tener como mucha onda sexual, como que tenía un poder sexual, siempre me repetía eso y yo le decía, ya, o sea, basta. Todo esto comenzó con un grupo bien pequeño, todo muy inocente, terapias, él viaja a China, regresa con unas técnicas de sanación, de equilibrio espiritual. Y todo comienza muy suavemente, pero luego empieza a tomar renombre, a conseguir más seguidores y ya transforma un grupo bastante grande. Llama la atención cómo se rodea de mucha gente, gente que empieza a seguir todos sus consejos y también sus instrucciones. ¿De qué da cuenta algo así? Aquí él empieza a confirmar su omnipotencia. O sea, todos los demás empiezan a ser referentes, les empieza a colocar en un lugar de poder. Y ese lugar de poder él lo va a utilizar muy bien, porque eso tiene que ver con que él va a utilizar a estas personas para que estas personas de alguna manera trabajen por él. Y eso es lo que nosotros denominamos que él va a llevar una vida parasitaria, que es otro elemento importante de un psicópata. Un psicópata generalmente no trabaja, utiliza a las otras personas para que ellos lo provean a él. Es decir, Paula, él vio aquí un giro de negocio. Qué impresionante. Las personas que lo seguían eran personas instruidas, jóvenes universitarios, jóvenes que venían de familias con dinero. Eso fue uno de los puntos más importantes de este caso y que llamaron mucho la atención. Cómo él logra convencerlos a estos jóvenes que tienen estudios, que son instruidos, gente incluso profesional. Aquí yo creo que recordemos que una víctima no es al azar, siempre es elegida. Y si nosotros pensáramos que en un primer momento ellos fueron víctimas, fueron elegidos precisamente por ese acceso que él podía tener al dinero. Recordemos la vida parasitaria. Sí. Pero además tenemos que sumar algo muy importante, Paula. Las personas, esto no tiene que ver con el nivel de instrucción, porque aquí lo que hay una carencia importante, las personas que caen en sectas son personas que tienen esa carencia emocional, afectiva, hay vacíos muy importantes. ¿Y quién vino a llenar esos vacíos? Antares de la Luz. 2009 y todos sus seguidores presentaban un denominador común. Eran adultos jóvenes, profesionales, bien parecidos, pero más bien solitarios. Algunos de ellos presentaban ciertas disfunciones familiares. Existía todo un método en el reclutamiento de las personas. En primer lugar, él convocaba públicamente a participar en seminarios de relajación, seminarios de análisis, que estaban ligados también a otras actividades como el yoga, el reiki, y a través de ello, en primera instancia, él se dedicaba a conocer a las personas que participaban o respondían a este llamado, para posteriormente seleccionar a aquellas que cumplían con un tipo de perfil para pasar a una etapa siguiente. Pablo Undurraga, de 30 años, organizó un grupo entre su red más próxima. En el colegio Manquehue era compañero de David Pastén, quien tenía una banda y por lo mismo lo recluta. También sumó a su entonces pareja, Natalia Guerra, y a su amiga, Carolina Vargas. Por su parte,
Natalia introduce a su amiga María del Pilar Álvarez, que a su vez era novia de Pastén. Luego se sumaron Carla Franchi, Josefina López y otros más. Existía una carencia. ¿Cómo funcionaba la secta de Coyihuay? El impactante caso de esta secta y mucho más lo seguimos revisando, por supuesto, acá en Muy Buenos Días. Es por eso que ante una pequeña muestra de cariño y de preocupación por parte de Era novia de Pastén. Luego se sumaron Carla Franchi, Josefina López y otros más. Existía una carencia sentimental, se encontraban psicológicamente inestables por distintos hechos que habían sucedido tanto en sus vidas como en el entorno familiar. Es por eso que ante una pequeña muestra de cariño y de preocupación por parte de Ramón Castillo o de la gente que conformaba esta agrupación, cedían y empezaban a seguir a este líder religioso, entre comillas. No es que la gente esté perturbada mentalmente, no, hay una frialdad emocional. Entonces ellos no tienen emociones, pero saben perfectamente lo que hacen. Son personas vulnerables, tienen características dependientes, necesiten que otros le digan lo que hacer, necesiten depender de otros, necesiten pertenecer a un grupo, digamos. Se creen en encarnación de Dios, encarnación de los ángeles, en algunos casos encarnación de demonios, se creen profetas, siempre creen de que son más de lo que realmente es su ser. La agrupación transitó en distintos lugares: Puente Alto, Zapallar, Quintero, Mantagua, Olmué, Los Andes y Valle del Elqui. En un comienzo, a sus seguidores los visitaba en sus domicilios y les daba ayahuasca, una planta amazónica que provoca alucinaciones. Gracias a sus efectos alucinógenos, convenció a sus discípulos de que era un dios, un ser omnipotente sobre la tierra. Esta la usan los chamanes para hacer sus rituales, pero esta tiene una característica que si logran extraer el DMT, que es un alucinógeno, ahí se convierte en droga. O sea, produce alucinaciones, visiones, supuestamente. Según lo que logramos determinar nosotros, esta también produce obediencia. Obediencia hacia una persona. La persona se desprende absolutamente su pensamiento, su cuerpo, con lo que está ocurriendo en la realidad. Vale decir que lo que señalan estas personas es de que sienten que su alma se sale del cuerpo y comienzan a sentir diferentes sensaciones que no son habituales ni comunes. De esta manera, Antares logró ser mantenido por su séquito. Eran ellos quienes le facilitaban vehículos, le arrendaban casas e incluso sacrificaban sus mascotas por él. Su poder sobre ellos era prácticamente total. Hizo vender incluso a una de las personas, a David, unas parcelas que tenía en el sur, y con ese dinero el que logra huir del país, se entiende que en este minuto está en Perú, y las otras formas de castigo y de presión que ejercía sobre esta gente, entendemos que ciertamente ellos no estaban en condiciones de voluntad para poder oponerse a las órdenes que esta persona entrega. Tanto Paulo como Carolina han sido personas que han sido brutalmente manipuladas por una mente perversa, por una mente torcida, y que no han actuado con libertad, lo cual impide que se les formule un reproche serio. Ella fue abusada en todas las formas posibles. Ya, ella fue abusada mentalmente, espiritualmente, que eso es terrible, ya, sexualmente, físicamente. Si quienes lo seguían cometían algún error o no cumplían con las instrucciones de Antares, este no solo los desnudaba, sino que los golpeaba brutalmente con un palo 45 veces, y si lloraban, 3 nuevos golpes se sumaban. Y en el caso de las mujeres, incluso las agredía sexualmente. Todo esto a vista del grupo. En presencia del grupo y con los afectados desnudos, golpeando directamente a Antares. ¿Y las mujeres en el caso de los abusos sexuales? No, eran privados. De esa manera,
Los castigos y apremios eran comunes al interior del grupo. En una ocasión dijo frente a todos de manera solemne y con la voz cambiada: Yo soy el Dios, el increado, el sempiterno y omnipotente. Soy el amor y todo lo que existe ha sido creado por mí y soy el vehículo físico de Dios. Pueden hacer dos cosas: seguir con sus vidas y olvidarse que existo, o pagar el karma que tienen sus seres internos y ayudarme. La secta crecía y crecía. Para postular, además de un pago inicial en dinero, había que mandar una foto donde se vieran claramente los ojos. Con ella, Antares de la Luz podía decidir si se trataba de seres puros o impuros. A cada seguidor seleccionado se le entregaba un pequeño libro anillado de 29 páginas y se le prometía que si era un buen fiel, podía subir a un nivel mayor. Esta segunda etapa a la que accedía la gente tenía características especiales. Según lo que predicaba Antares, se trataba de limpiar el alma. Con esto y al saber de que no eran aceptados por la mayoría de la comunidad, las actividades de este grupo eran más bien reservadas. Esto también fue bastante importante al momento de realizar las investigaciones, ya que no contábamos con acceso a la información de lo que realmente sucedía dentro de esta agrupación. El perfil entre ellos se seguía repitiendo. Quienes seguían a Ramón Castillo eran jóvenes con estudios y recursos, los que comenzaron buscando una vida alternativa natural, más cercana a la tierra. En ese cerro era porque mi hermana iba a esperar el fin del mundo, ¿ya? O sea, si hay un tema de concertación, su concertación era el fin del mundo. Cuesta creer muchas cosas con respecto a este caso. ¿Por qué? Porque no se ha tomado en serio realmente lo que significa una secta. Nada grave había en buscar una vida más espiritual. El problema fue que varios de los que pasaron por ahí se hicieron más cercano a Castillo y se fueron radicalizando. Según expertos en sectas, serían personas destructivas, herméticas y fanáticas. Aunque sean muy fanáticos, conocen perfectamente la diferencia entre el bien y el mal, entre actos y conductas delictivas y otros que no lo son. Pero si están perturbados mentalmente, ¿cómo van a hacer esa diferencia? La hacen normalmente, saben exactamente de qué se trata, pero ellos se sienten corrientemente atacados por el entorno al que han satanizado. Las prácticas sexuales de Antares también eran, por decirlo menos, especiales. Primero, comenzó a deshacer a las parejas que existían al interior de la agrupación. Así fue como logró que Natalia Guerra y Pablo Undurraga terminaran su pololeo. Después de eso empezó a tener relaciones sexuales con ella y las demás mujeres del grupo, grupales o individuales, y con los hombres solo como espectadores. Natalia, la madre del bebé sacrificado, explicó a la policía cómo la convenció su líder. Castillo me ordenó que debía ser su mujer, lo que significaba que debía iniciar una relación amorosa, que esa orden era una revelación de su ser, que era inevitable. Ante ello, me negué. Se me hizo consumir ayahuasca durante 3 noches. Antares me dijo que si no cumplía con la orden de su ser, el día del juicio final me quemaría viva. Hasta que finalmente llega el año 2012, aquel en donde los mayas predecían el fin del mundo en diciembre. Profecía apocalíptica que también usó Antares para manipular a sus seguidores. Que tenía que hablar ciertas cosas con cierta gente, que cuando tuvo esas meditaciones el demonio lo quería asesinar, porque igual que a Jesús lo mataron, a él también lo van a matar. Tenía delirio de persecución. Antares de la Luz, aparte de decir que era un salvador, que era el Dios en la tierra, trabajaba con sus seguidores desde el miedo. Los atemorizaba, decía que venía el fin del mundo, que su hijo iba a ser el anticristo. ¿Cómo se entiende su funcionamiento mental cuando hace funcionar a la gente que lo rodea desde el miedo? Siempre diciendo se va a acabar el mundo y nosotros nos vamos a salvar. Esas son una de las estrategias que él utilizaba para mantener controladas a las personas. Un discurso que fácilmente calzaba en estas personas que eran miembros del grupo. Recordemos, Paula, que ellos tenían importantes rasgos narcisistas, o me atrevería yo a decir, a plantear,
porque era muy narcisista y por lo tanto allí había una identificación con el sujeto que era muy omnipotente. O sea, aquí tiene que haber una relación entre estas personas que siguen y este que es el líder. No puede haber ausencia de esta ligazón que existe entre estos personajes. Ahora, si él se creía tan importante, tan poderoso, ¿no es cierto?, que tiene una misión divina y todo esto, ¿cómo se puede entender que al final de todo esto, de esta persecución, se haya quitado la vida? Eso es algo que le ocurre a muchos psicópatas. Tiene que ver con la herida narcisista. ¿Qué significa? Recordemos, la principal característica de este sujeto es la omnipotencia. Por lo tanto, ellos están por sobre Dios y los hombres. Entonces, ¿cómo alguien que se siente tan superior va a tolerar que venga la ley o que venga alguien que no está en su nivel a juzgarlo? Por lo tanto, ellos no iban a tolerar eso. Ellos prefieren autodestruirse, en este caso suicidarse, que tener que tolerar el juicio público, ser juzgados. Ellos están por sobre eso. Fue así como en marzo del 2012, Natalia Guerra se dio cuenta que estaba embarazada y supo de inmediato que tendría problemas. El gurú del grupo, el mismo que decía amar la naturaleza y los seres humanos, comenzó a llamar adefesio al niño en camino. Pero al momento en que él conoce esta noticia, reacciona de manera negativa. Él señala con certeza absoluta de que quien está dentro del vientre de Natalia es el anticristo, Satanás. Es así como él publica esta noticia al resto de la comunidad y les señala que si bien no hará una intervención del embarazo, la criatura que estaba en el vientre de Natalia no podría tener vida, sería asesinada al momento de dar a luz. La idea era que la joven mujer diera a luz solo con la asistencia de las mujeres de la secta, pero complicaciones la obligaron el 21 de noviembre de 2012 a ser trasladada a la clínica Reñaca. Allí tuvo a su hijo, pero no fue inscrito y Natalia fue rapada. 2 días después, se concretó la idea de Antares acabar con la vida del bebé que consideraba el anticristo. Se tiene noticia del embarazo de una de las miembros de este grupo, es que por parte de este líder, que se encuentra prófugo, se tomó la decisión y esa decisión fue compartida y aceptada por el resto de los miembros de esta secta en cuanto a darle muerte una vez que naciera la criatura. La guagua sale desnuda, ponen una cinta en su boca para que no llore o no grite, la ponen sobre una tabla, después de dirigirse a los espíritus, arrojan esta guagua viva a una hoguera. ¿Cuál era el motivo? Era la secta en este caso siempre pensó que al cometer este ritual iban a salvar el mundo. Lo que mayor conmoción genera en nuestra comunidad y en los investigadores, por cierto, es la forma en que se le da muerte al recién nacido hijo de Ramón Castillo y Natalia Guerra. Recordemos de que él es entregado por su madre a horas de haber nacido en un gesto de sacrificio ordenado por Ramón Castillo, por Antares de la Luz, el líder de esta secta, y es arrojado a una fosa en llamas. Natalia fue trasladada junto a su hijo por 3 integrantes de la secta hasta un lugar donde había una casa de adobe abandonada. Antares vio en el lugar una excavación rectangular de 1 metro de profundidad. Bueno, y a unos 15 metros de esta casa hay una fosa de unos 2 metros, como la que describe la Policía de Investigaciones. No se aprecia que hubiesen quemado algo aquí. Claro que ya ha pasado harto tiempo, estamos hablando de fines de noviembre del año pasado. Y está tapado con esta tapa de madera. Era el sitio donde se cometería la aberración de la que todo Chile quedó impactado. Comenzamos con un hecho macabro, demencial, que supera cualquier delito del que hayamos podido informar. Se trata del primer sacrificio humano de nuestra historia y la víctima, un niño de solo 3 días de vida. El sacrificio humano de un recién nacido indefenso que no tuvo culpa de ser procreado en esas circunstancias, ni menos tener como padre a una persona que se creía Dios en la tierra.
Abogado, ¿el sacrificio del niño no gatilla nada en ellos? Ciertamente que sí. Ciertamente que sí. Comienzan a decir cómo un Dios que ellos suponían del amor puede llevar a cabo o ordenar que se lleve a cabo una conducta de esa naturaleza. Eso produjo mucho llanto externo, interno, mucha decepción y la ratificación de dudas que ya venían manifestándose desde antes. El crimen es tan horrible, es tan horrendo, que nadie realmente quiere mirar un poco más allá de eso. Y un poco más allá de eso, ¿qué es lo que se encuentra? Se encuentra con víctimas. ¿Ya? Y el tema es que ahora ellos aparecen en la portada como los autores, ¿verdad? A mi hermana la ponen en una situación falsa. El señor Ampuero sabía que mi hermana no estaba presente en el ritual. Los días tras el sacrificio pasaron. Desde ahí, lentamente, el grupo comenzó a distanciarse. Algunos integrantes se esfumaron y se fueron espaciando los seminarios de autosanación. Cuando llega esta fecha, el esperado término del mundo, y no sucede lo que él había predicho, Antares de a poco comienza a perder esta imagen de divinidad ante las personas que conformaban este grupo. En febrero, Ramón Castillo salió del país en dirección a Perú. No se confirmó si porque fue alertado que la policía andaba investigando al grupo que él lideraba o porque simplemente fue en busca de más ayahuasca para sus rituales. El cerco comenzaba a cerrarse, pero faltaba el más importante, el líder, Ramón Castillo Gaete, quien según testigos en Perú estaba acompañado de una mujer. Creo que no debería, yo nunca me hubiera hecho partícipe de algo así, pero no juzgo tampoco nada de lo que sucede. Me gusta estar sola. ¿No andabas con el líder del grupo? No, para nada. ¿Y se te vincula con él? No, para nada. El prófugo pasó por algunas casas y se dedicó a la venta de artesanía. Nos tocó viajar a Perú para poder seguir esta huella de este sujeto, el más buscado de Chile, y llegamos a El Cusco y Ollantaytambo, que son las dos zonas donde esta persona se anduvo moviendo de acuerdo a la versión de los propios habitantes del Cusco, donde se nos señalaba que este sujeto comenzó a vender artesanía en la feria, en la feria o en la calle. La mujer vendía artesanía, él tocaba el ukelele, ahí se daban vueltas y los conocía todo el círculo de artesanos de ese lugar. Y ahí comenzamos con la gente. Entrevistamos a los habitantes del Cusco, de Ollantaytambo, nos fuimos a las ferias artesanales, a las ferias de frutas y verduras, y ahí comenzamos a preguntar con una fotografía. Teníamos la fotografía de este sujeto que fue publicada por la PDI y le íbamos preguntando a los habitantes del Cusco si había visto a esta persona e inmediatamente la reacción era sí. Él estuvo ayer, por ejemplo, vendiendo aros, collares, artesanía acá afuera en la calle frente a la Plaza del Cusco. Sabíamos que estaba cerca, pero no sabíamos dónde. La búsqueda en la zona del Cusco se intensificó hasta que tras 6 días de conocerse públicamente el caso, el cuerpo de Antares apareció sin vida en una casona abandonada. Al llegar al lugar ya estaba la policía peruana. Se nos confirma de todas maneras que era Antares de la Luz de acuerdo a las características físicas. La casa generaba temor, generaba algo de miedo, frío, esa sensación de oscuridad, de esa tradicional vivienda o casa que te puede dar un poquito de miedo entrar cuando dicen, no, esta casa está embrujada, en esa casa se hacen sacrificios de animales. Eso lo dijo la policía peruana, nunca se pudo confirmar, pero en ese lugar ahí falleció Antares de la Luz. Estamos haciendo ingreso a la casa donde fue encontrado sin vida el cuerpo de Ramón Castillo Gaete. Imágenes exclusivas que les estamos entregando. Vamos a tratar de llegar al segundo piso donde fue encontrado sin vida el hombre más buscado de nuestro país. Las características de esta casa completamente abandonada, la llamada casa embrujada, vigas a la vista, sin techo. Este fue el lugar donde se ocultó, quizás por un par de días, este hombre. Fue encontrado colgado en una viga de aproximadamente 3 metros de altura, con imágenes exclusivas que le estamos entregando para el Matinal de Chile. Este es el segundo piso, donde se perició por parte de la Policía Nacional del Perú, donde finalmente se logró
dar con la identidad de este hombre de 35 años. Una casa abandonada hace aproximadamente 30 años que se utilizaba principalmente por drogadictos y alcohólicos. Y de hecho aquí uno puede encontrar, por ejemplo, botellas de alcohol, comida también, botellas, muchos cigarrillos también que se encuentra tirado en este lugar, varios grafitis imaginamos la gente que ha ingresado durante las noches, bien lo decía una vecina, acá se venía principalmente a realizar fiestas nocturnas, incluso se habla de algunos rituales durante la noche e incluso no se descarta que en este lugar se hayan realizado rituales de sacrificios de animales. Esta es la vivienda donde se ocultó en sus últimas horas de vida Antares de la Luz. Dicen que antes muchos se preguntaron cómo quedaron sus discípulos. ¿Comprendieron las consecuencias de sus actos? Rápidamente se produjo la detención de las primeras 4 personas, entre ellas la madre del niño sacrificado. Todos fueron formalizados y dejados en prisión preventiva. Fue el juzgado de garantía de Quilpué el que entregó la sentencia de los 7 condenados en el marco del caso de la secta de Coyihuay, confirmando que los principales involucrados en el sacrificio del lactante cumplirían penas efectivas de cárcel. Se cerraba así uno de los peores episodios que recuerda la historia policial chilena, el caso de un sacrificio y de una vida que solo estuvo 48 horas en esta tierra, todo por orden de un ser especial, de uno que se creía Dios, de Antares de la Luz. Margarita, en base a todo lo que hemos conversado, un hombre narcisista, pero lo que más llama la atención, capaz de convencer al resto de que era un Dios sobre la tierra. ¿Cómo creías tú que es el perfil que tendría este hombre finalmente? Aquí, Paula, tendríamos que caracterizar importantes características psicopáticas, como por ejemplo la capacidad de persuasión, y eso tiene que ver con el encanto superficial. O sea, eso significa que es una persona que puede contar historias que son inverosímiles, pero que son con tanto nitidez y realidad, y aquí utilizó el sincretismo religioso para poder ganar adeptos. Otra característica, pero yo creo que esta es la más importante, su gran omnipotencia. O sea, esto de creerse Dios, y a lo mejor más que Dios, él estaba superior por todas las personas que lo rodeaban. Y yo diría que algo que las personas tienen que identificar es un rasgo psicopático, tener una vida parasitaria, es decir, aquellas personas que no trabajan y que utilizan a otros para poder sobrevivir. Y eso nos lleva a la característica de cosificar a las personas, de utilizarlas, de tomarlas, ¿cierto? Y eso nos lleva a todo lo que nosotros hemos visto aquí, una tremenda falta de empatía y culpa. Absolutamente. Y en base a todo eso, ¿cuál crees tú que es el índice de maldad de Antares de la Luz? Aquí nosotros tenemos la presencia de una persona que utiliza el terrorismo, pero lo hace a través de una secta. Una persona que está inclinadamente a tener estas violaciones hacia las mujeres, intimidar y subyugar. Y eso nos lleva a un índice de 19. Psicópata inclinado a la subyugación. Ese podría ser la descripción que Margarita Rojo nos hace del perfil de Antares de la Luz, de este hombre que se hizo tristemente conocido por ser el líder de una secta que se atrevió a cometer el primer sacrificio humano conocido en nuestra historia reciente. Y por lo mismo es el que más grados de maldad tiene de los reportajes que hemos visto hasta el momento. Absolutamente. No, a mí tampoco me dejó sorprender cuando empezamos a analizar y finalmente le pregunto a Margarita, en base a todo lo que ya habíamos analizado y conversado, cuál era el resultado. Y ahí lo que más llama la atención, Margarita, es cuál es el perfil psicológico de Antares de la Luz, que tiene como tanto poder de manipulación y dominio sobre el resto. Hola, buenos días. Bueno, acá yo creo que es importante para las personas que están escuchando sus casas que esto
sea detectado, porque yo creo, María Luisa, que hay que precisar algo. Una secta siempre es nociva y es negativa, es destructiva, finalmente lleva a la destrucción de sus miembros. Recordemos que aquí lo que tiene la principal motivación del sujeto que es el líder de una secta es tener una vida parasitaria. Lamentablemente aquí son personas que utilizan a los demás para vivir a costa de ellos. Recordemos varias sectas que hemos tenido y que a lo mejor no han sido procesadas. Por ejemplo, la secta de Coyihuay, que es liderada actualmente por Paola Olcese. Y hay otras sectas que mencionó Paula, que en nuestro país yo tenía, bueno, hasta el momento tenía un número de más de 250 sectas, pero me está diciendo que son como 300 y por lo tanto un aumentado. Y aquí es importante que las personas que están escuchando en sus casas tomen mucha atención. O sea, estas personas utilizan la religión para seducirlas. Recordemos que ese es un rasgo psicopático, una persona que tiene un encanto superficial, que es capaz de convencer a un otro con una religión. ¿Por qué? Porque muchas personas en este momento tienen un sentido vacío de su vida, andan buscando ayuda. ¿Qué persona no ha pasado por una depresión, por una pérdida, pérdidas económicas, pérdidas de vida, vacío existencial? Por lo tanto, estas personas son las víctimas elegidas para caer en estas situaciones. Margarita, ¿cuál es el perfil de estas personas, además de lo que tú nos decías? ¿Son encantadores? ¿Son personas muy agradables? A ver, una de las cosas es que una característica del psicópata, lamentablemente, es una persona muy encantadora, muy simpática, que llega. Y por lo tanto, acá vemos otros elementos. Esta persona que tiene la secta, que es característico, tiene mucha omnipotencia. Y acá las víctimas o las personas que podrían caer en esta relación perversa, hay que decir lo que es perversa, porque transforman lo que es bueno en malo y lo que es malo en bueno. Estas personas caen en esto porque hay una identificación omnipotente también. O sea, ¿qué persona va a pensar que está siguiendo al sujeto que es Dios en la tierra? O una persona que tiene poderes sobrenaturales. Ya, pero ¿cómo caen? O sea, si alguien me dice, hola, yo soy Dios en la tierra, le digo, ok, sigue tu camino, gracias por estar acá. O sea, ¿cómo hay seguidores que son convencidos por esta persona que tiene carisma o algo así, ¿no? O sea, aquí, Cristian, yo creo que es importante explicar a las personas en sus casas que cuando alguien tiene vacíos existenciales, por ejemplo, en este caso, en esta secta, lo que vimos que eran personas muy educadas, con un nivel de instrucción importante. Pero ¿qué es lo que tenían? Vacíos existenciales. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto es algo que nos atañe en la actualidad. Nosotros tenemos personas que tienen problemas de autoestima. ¿Qué significa eso? Que no hay una valoración personal interna y por lo tanto tiene que venir un otro a valorarme. O sea, este sujeto lo que hacía era valorarlos externamente, los atraía, los captaba y después los denostaba. Pero los anula. O sea, hicieron un sacrificio humano de una agüita de 2 días y nadie dijo nada. Es que o sea, ¿cómo te anula la voluntad hasta ese punto? Es posterior, Cristian. Entiende que primero tú llegas con una autoestima totalmente baja, vacía, él te valida y por lo tanto después cuando te empieza a captar, él empieza a utilizar esto, acuérdate que es una relación perversa. Por lo tanto se va cambiando esta interacción. Entonces, ¿qué hace? Lo denosta, lo humilla y cuando está tan humillado, después lo empieza a valorar nuevamente. Entonces esta persona empieza a sentir que esa es la única persona que lo puede valorar y así lo manipula. Es impresionante como no solo quienes podemos ver este caso estamos sorprendidos con esto, su propia familia se vio sorprendido cuando empezaron a conocer el real perfil de este hombre, lo que había detrás de la persona, el sobrino, el hijo, el hermano que había detrás de esta persona, Antares de la Luz. Un tío de él, llamado Gustavo Gaete, fue quien repatrió sus restos a Chile y fue la persona que dio la cara ante los medios de comunicación en nombre de la familia. Y él mismo decía, en una ocasión, él me dijo que ni siquiera podía tocarlo, cuando me dijo que ahora se llamaba Antares. El testimonio de este tío, de Antares de la Luz, de manera exclusiva, la tuvo 24 horas. Ponga mucha atención. Quiero pedir perdón. Pido perdón a todos los chilenos. Pido perdón en nombre de Dios por este acto terrible cometido por mi sobrino. De todo corazón, lo siento y con esto ojalá
demos vuelta a la página. No doy ninguna entrevista más. Estamos conectados con la televisión chilena que está dando a conocer una noticia de último momento sobre el líder de la secta que mató a un recién nacido. A ver, vamos a escuchar el despacho. La información preliminar de fuentes policiales que esta persona que se habría quitado la vida ahorcándose en esta casona abandonada en el centro del Cusco correspondería a Ramón Castillo Gaete. Tenemos más actualización sobre lo que está pasando en Perú con el hallazgo de este cuerpo. Absolutamente confirmado, se trata de Ramón Castillo Gaete. Gustavo Aníbal Gaete Drago fue el tío elegido por la familia. Su misión fue acompañar hasta Perú al padre del llamado Antares de la Luz para encargarse de la repatriación de sus restos. Es nuestra labor de informar. Ordenada y civilizadamente. Perfecto. Ordénense. Lo primero, nosotros tenemos que hacer una tarea terrible mañana. Traer el cuerpo en un ataúd para darle cristiana sepultura. Sí. Esa fue la misión inicial. Inicial. ¿Qué pasó en el camino? Cambió. ¿Por qué? No quiero entrar en eso. Gustavo nos dice que los días vividos en Perú han sido los más intensos de su vida. Que hablaban de desecrar la tumba. Entonces ahí fue cuando yo le dije, el cuerpo no podemos traer el cuerpo a Ramón a Chile. No ahondo más en el tema. La familia había manifestado su deseo de darle cristiana sepultura a través de un comunicado enviado a nuestro canal, pero un ambiente hostil y algunas amenazas cambiaron la decisión, como su percepción del caso en Perú. Y en el inconsciente se supone que vas a encontrar personajes o imágenes que aparentemente viven en ti. Y dice la ayahuasca que hace que se pueden encontrar con Dios. Pueden sentir a Dios o pueden creerse Dios. Espíritu Santo, entonces ahí está la clave. La clave está, como me lo dijeron en Perú, don Gustavo, fue la ayahuasca. Gustavo Gaete se dedicó parte importante de su vida al tráfico aéreo y vivía entre Santiago y Miami, pero recuerda con especial atención a su sobrino Ramón. Parte de su niñez, aparte la vivió en La Reina. De La Reina pasó a Peñalolén. Y en Peñalolén tenía dos grupos. Uno era los de la avenida Peñalolén, los de la toma de Peñalolén. Y lo otro era el grupo de amigos de él, de ahí, de las villas, qué sé yo. Era fanático de la U. Y era fanático de la U, exactamente. Entonces, ¿no? él se comportaba como cualquier muchacho y nosotros lo único que yo tratábamos de influenciar, y todo por supuesto, era que estudiara, que fuera alguien útil para la sociedad. Al crecer aparecieron los talentos artísticos heredados de la familia Gaete. Y después apareció su vocación por la música, que la tiene desde niño, porque a Ramón le pasaron una guitarra a los 5 años y nunca más soltó la guitarra. Le encantaba la música. Entonces cuando quedamos todos muy felices y contentos cuando él ya inicia, ya consigue entrar a la universidad y comienza a estudiar música. Y hasta ahí, todo bien. Luego de la música creció en Ramón su interés por los talleres de meditación y autosanación. Le pregunté, como cualquier tío, ¿qué es lo que estás haciendo, Ramón? ¿Qué es esto que estás haciendo? Entonces él me comentó de que él hacía sanaciones
Y me comentó de que habían seres que se nos metían en el cuerpo. Lo cual, obviamente, me sorprendió. Pero más se asombró cuando notó en su sobrino una conducta diferente, disímil a la personalidad que conocieron durante su adolescencia. Él me dijo, tío, no me puede decir Ramón porque ahora me tiene que decir Antares. Y después me dijo que no lo podía tocar. ¿Usted lo quiso abrazar? Yo lo quise abrazar porque nosotros somos una familia de abrazos y besos. Somos muy cariñosos. Me dijo, tío, no me puede decir Ramón, ya me tiene que decir Antares y no me puede tocar. Lo que obviamente me pareció raro. Ramón se volcó de lleno a la meditación. Nadie en la familia sospechó algo malo. Escuchábamos que andaba mucha gente feliz, pues además. Fascinado, gente que se habían hecho reiki con él o que habían asistido a meditación y nadie decía que esto era malo. Todos decían que esto era más bueno, que este muchacho era fantástico. Entonces nosotros obviamente ya cambiamos el switch y no nos empezamos a preocupar de lo que estaba haciendo Ramón, porque dijimos, bueno, Ramón está haciendo cosas buenas y si esta es la decisión que él tomó, bueno, esto es lo que él quiere ser y dejarlo que él fuera lo que él quería hacer. Gustavo recuerda que incluso Antares lo invitó para que participara de sus talleres. Yo no la creí mucho. ¿Qué le dijo específicamente? Pero después me la corroboraron. Ramón dijo que él se fue a un cerro, no sé dónde, y subió al cerro. Y en el cerro se quedó 2 años, arriba en la cima del cerro. Ese era el impacto que finalmente tiene la familia de Antares de la Luz, un impacto que no solo afectó a su familia, sino que afectó a todo un país. Hablamos de un sacrificio humano y en esa medida es difícil de entenderlo hasta el día de hoy. Y es difícil entender que también existan muchas sectas en Chile, que la PDI, de hecho, hay una brigada especial que se dedica a investigarla. Hay una brigada especial dedicada a investigar grupos de características sectarias en Chile. Y eso no deja de llamar la atención. Porque además, Paula, ahí se presta, como Margarita sabe, ¿no? Hay tanto secretismo, hermetismo, se presta también para que se cometan delitos al interior de la secta. El caso, obviamente, del asesinato de esta guaguita es de lo más dramático, pero hay muchos de abuso y hay otras situaciones que también tienen que ser investigadas desde el punto de vista de la justicia. Exactamente, bueno, y ahí yo quería contribuir para que a las personas les quede sumamente claro, o sea, es indiscutible, las sectas son totalmente dañinas, son destructivas, finalmente llevan a que las personas se destruyan. Ahora, yo creo que esto pasa, porque lo estábamos hablando recién, acá hay un tema muy importante, acá hay un tema de la autoestima. Las personas cuando tienen una baja autoestima o tienen un ego muy grande, que no es lo mismo, estas personas son fáciles para que puedan caer en esto. La valoración personal es una valoración interna y eso tiene que ver con la autoestima. En cambio, voy a parafrasear al Dalai Lama. El Dalai Lama decía que él no era más que el Dalai Lama, porque no se inflaba ni iba a llegar a la omnipotencia, y también decía, pero tampoco menos. ¿Qué significa esto? Que las personas tienen que tener una valoración justa, es como una sintonización. Y para eso los padres en sus casas tienen que preocuparse de entregarse esa valoración a sus hijos. Porque nosotros no queremos porque este programa, el sentido que tiene, no tiene un sentido morboso en términos de mostrar a los psicópatas, sino que tiene un sentido de educar y enseñar en sus casas las personas para que sus padres puedan aprender, por ejemplo, a valorar a sus hijos, a desarrollar la autoestima, que eso significa que puedo evitar que mi hijo caiga en estas situaciones. Y además, sumado, que si hay algunos elementos psicopáticos podrían terminar siendo como Antares de la Luz y como tantos psicópatas, porque recordemos que en Estados Unidos también hubo un psicópata que en Waco asesinó a más de 900 personas. Por lo tanto, esto es muy peligroso y esa es la importancia. Margarita, muchas gracias. También, Paula, muchas gracias. Gracias a usted. Un hecho que sin lugar a dudas conmocionó a todo el país. María,